Con su permiso, Presidenta. Adelante. En efecto, como bien lo acaba de mencionar mi compañero Fernando Torres, pues es curioso, se siente raro llegar a este momento después de haber pasado por un sexenio en el que se negaba la violencia que estamos viviendo, se negaba la inseguridad, se negaban los homicidios, las desapariciones desde Palacio Nacional, y si acaso se admitía que había inseguridad, se culpaba a Calderón, que fue presidente hace 2 sexenios. Y hoy se siente raro que estemos ante una reforma que nos da la razón al PAN. El sexenio de López Obrador cerró con 188,986 homicidios, 7,000 secuestros, 53,296 personas desaparecidas. Es decir, el sexenio de López Obrador le hereda a Claudia Sheinbaum un México ensangrentado, un México hundido en la violencia y la criminalidad. López Obrador le heredó a Claudia Sheinbaum una política de seguridad de abrazos al crimen, de abrazos a los delincuentes y de olvido a la seguridad de los mexicanos. Pero miren, el grupo parlamentario del PAN nunca se opondría a una reforma que tenga por objeto garantizar la seguridad de la población. Es lo más importante y lo que más le preocupa a la ciudadanía, pues de acuerdo al INEGI, a nivel nacional, el 60,5% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en nuestro país. Sin embargo, esta reforma le faltan todavía cosas que esperemos podamos fortalecer en las leyes secundarias, pues no presenta una forma de control y de seguimiento por parte del Congreso de la Unión para este nuevo cambio constitucional. Tendríamos que haber creado, por ejemplo, una comisión bicameral para darle seguimiento a las nuevas facultades que tendrá la Secretaría y que se encuentren sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal por conducto de esta comisión. Pero bueno, ya sabemos que la legislación en este régimen es cada vez más lenta. Además, va a ser muy necesario considerar que en este dictamen existe una falta de límites y controles y por ello, reitero, en leyes secundarias será necesario evitar un exceso de atribuciones y evitar la posible vulneración de derechos humanos, garantías procesales, principios de división de poderes y de las autonomías constitucionales de las fiscalías federales, locales, poderes judiciales federales, locales, estados y municipios para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, aunque ya sabemos que eso no le gusta mucho al régimen actual. Por otro lado, no se consideró durante la etapa de dictaminación ni en el Senado ni en esta Cámara que aún no se presenta la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en términos del artículo 69, donde se señala que esta estrategia deberá ser presentada en el primer año de su mandato por el presidenta de la República ante la Cámara de Senadores para su aprobación. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que informe anualmente sobre el estado que guarde. Pero hoy que el PAN va a votar a favor de esta reforma, les vamos a estar vigilando y recordando que tienen que rendir cuentas, que tienen que dar resultados, que la violencia en este país se tiene que acabar, que tienen que combatir al crimen organizado. Además, me gustaría traerles a la memoria que justamente esta iniciativa ya se había presentado en el 2008, como ya se mencionó, en el sexenio de Calderón, en donde se proponía precisamente este cambio constitucional que hoy le hacen una que otra modificación. Es decir,
están reciclando una iniciativa que fue planteada hace 16 años, en donde se los dijimos entonces y lo seguimos diciendo a hoy, es necesario que las policías investiguen delitos. Pero ahora que Morena votará a favor de esto, pues se les olvida que en el 2008 estaban en contra de que existieran verdaderas estrategias de combate a la inseguridad. Por eso es importante tener claro que reformar la Constitución debe ser un proceso serio de reflexiones profundas, de consultas amplias y prolongadas para acercarnos a conocer cuáles serán las consecuencias de un cambio en la Constitución. A pesar de todo eso, a pesar de las fallas en el proceso legislativo, votaremos a favor de esta reforma, porque sabemos que es un tema muy sensible y que nos afecta a todas y todos los mexicanos. Sin embargo, también es importante destacar que este dictamen se presenta sin impacto presupuestal. Tampoco está contemplado en el paquete económico 2025 cuánto se le va a destinar a esta supersecretaría, es decir, se piratean iniciativas y como no le entienden, como no le saben, pues tampoco le ponen dinero. Pero bueno, vamos a estar aquí al pie del cañón exigiendo que se le ponga presupuesto al tema de seguridad. Además, esta reforma pone énfasis en la investigación, establece coordinación bajo mando civil, como se los hemos dicho desde el PAN, desde hace 6 años. Este es el momento en que el gobierno federal podrá empezar realmente a desmantelar a las organizaciones criminales, que es lo que se requiere para pacificar al país. Porque en 6 años no lo hicieron, se dedicaron a culpar al pasado, a abrazar a los criminales, a todo, menos a combatir al crimen y la violencia. El sexenio de López Obrador no solo no combatió al crimen organizado, sino que permitió que crecieran delitos como la extorsión, acusando a cualquiera que tuviera un pequeño negocio, permitió que incrementaran delitos como las desapariciones. Hoy decimos sí a dar más facultades de investigación a los mandos civiles, pero necesariamente con salvaguardas democráticas que debemos establecer en las leyes secundarias. Es decir, que no caigan en la tentación de estar persiguiendo o espiando a los periodistas o a los opositores o a todo aquel que le sea incómodo al régimen de Morena. Concluyo. También será necesario establecer los criterios para transparentar y vigilar los fondos de apoyos a estados y municipios. No vamos a permitir que dejen fuera a los estados y municipios. Hoy no más excusas. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar paz y tranquilidad en cada rincón del país. Damos un paso adelante aprobando esta reforma, pero no vamos a permitir abusos ni el uso indebido de estas facultades. La violencia no puede seguir siendo el tema pendiente. Diputada. Concluyo. Con esta reforma, el gobierno ya tiene lo que pidió. Si no hay resultados, ya será claro que el problema no son las leyes, sino su incapacidad. Concluya, diputada. Terminó su tiempo. Presidenta.